Comenzamos. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestra primera conferencia técnica de este año 2025, ciclo de conferencias que retomamos luego de un año de descanso. En esta ocasión estaremos presentando los primeros resultados e innovaciones metodológicas de la segunda encuesta del uso del tiempo, los cuales fueron obtenidos a partir de una recolección que se llevó a cabo entre los meses de septiembre y diciembre del año 2023. Les recordamos a todos quienes nos acompañan el día de hoy que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat durante las presentaciones y al finalizar estas tendremos un espacio para poder abordarlas con ambos presentadores el día de hoy. Para dar inicio a esta conferencia dejo con ustedes a nuestro director nacional, Ricardo Vicuña, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, director. Gracias, Olga. Buenos días a todas y a todos. En nombre del Instituto Nacional de Estadística, quiero agradecer la participación de todos ustedes y darles la bienvenida a la primera conferencia técnica del ciclo 2025 organizada por nuestra institución, que tiene por objetivo compartir y difundir temáticas relacionadas con la producción estadística del país. Con mucho entusiasmo estamos entonces retomando la agenda de conferencias técnicas que habíamos interrumpido el año pasado, en particular por todo el trabajo que estuvimos desarrollando por el Censo de Población y Vivienda. Recordar que estas conferencias técnicas están dirigidas principalmente a las organizaciones y equipos técnicos que conforman lo que nosotros denominamos como Sistema Nacional de Estadísticas. El objetivo de esta conferencia y de este ciclo en general es compartir aspectos metodológicos, ya sea desde un punto de vista aplicado o técnico, de la producción y el quehacer del Instituto Nacional de Estadística en materia de producción estadística. Esta producción estadística todos sabemos que puede realizarse a partir de censos, registros administrativos, encuestas o otras fuentes, y tiene como objetivo producir una gran variedad de temas. Y nosotros en este ciclo lo que queremos es justamente hacer un aporte para fortalecer lo que es la calidad de nuestros productos basados en estas distintas fuentes. Esta primera conferencia de las 10 que vamos a hacer este año está dirigida a compartir los resultados de lo que fue la segunda encuesta nacional de uso del tiempo, que fue una encuesta que se levantó el año 2023. En la segunda encuesta, la primera se levantó, recordemos, el año 2015. Esta encuesta se dieron a conocer sus resultados en enero de este año. Y entonces lo que queremos compartir en esta conferencia técnica son los principales hallazgos sobre lo que es el trabajo remunerado y no remunerado. Y así como las innovaciones y los cambios metodológicos que permitan entender mejor e interpretar mejor los resultados. Quiero aprovechar también esta oportunidad para extenderles una invitación para que participen las distintas organizaciones y los equipos técnicos en lo que va a ser todo el ciclo de conferencias técnicas este año. Tenemos toda una agenda ya preparada donde vamos a recorrer temas bien importantes desde un punto de vista técnico. Por ejemplo, vamos a revisar lo que es la evaluación de calidad de los registros administrativos, cómo evaluarlos, por ejemplo, cómo se divulgan los datos de mejor forma, conferencias sobre ciencia de datos, vamos a también presentar en algún momento los resultados del censo, vamos a también presentar lo que es el registro estadístico de población, registro de unidades económicas. Entonces tenemos una agenda muy rica este año y aprovecho la oportunidad de dejarlos invitados para que participen a lo largo de todo este año. Y bueno, sin más, quería también introducir a nuestros expositores esta mañana. Aquí vamos a volver a estar en la pantalla. Entonces, sin más, dejar con ustedes primero que nada a Karen García, quien es estadística de la División de Asuntos de Género de la CEPAL
quien nos va a dar un contexto de cuál es el estado y cuáles son los desafíos del levantamiento de estos distintos levantamientos en la región de encuestas de uso del tiempo. Entonces, ella nos va a dar como el contexto regional. Y a continuación, nuestro analista Martín Venegas va a hacer la presentación propiamente de los resultados y de los aspectos técnicos de este levantamiento de encuesta nacional de uso del tiempo. Entonces, sin más, desearles que tengamos todos una muy buena mañana y dejo con ustedes entonces a Karen García. Muchas gracias. Muchas gracias, director y colegas, por hacernos parte de esta conversación, y también aprovecho para reconocer el cuidadoso trabajo del INE que hemos visto en todas las instancias del desarrollo de esta encuesta. Creo que ahí ven mi pantalla, pero quizás no estoy en pantalla completa, ¿verdad? Sí, estás en modo presentación. Si vas al primer, ahí, duplica Ahí. eso. Súper. Excelente. Ahí se ve perfecto. Bueno, pues para iniciar este contexto, quisimos mostrarles este mapa en donde vemos un resumen de cómo va América Latina y el Caribe en la implementación de este tipo de mediciones. Y el resumen dice que tenemos 23 países que a la fecha han realizado al menos un levantamiento sobre estadísticas de uso del tiempo desde las oficinas estadísticas. Y además de eso, hay 10 países que han hecho algún ejercicio de valorización económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. De esos 10, 5 tienen una cuenta satélite del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que ha sido alguna vez formalmente publicada desde estadísticas oficiales, y esto en colaboración por lo general entre las oficinas estadísticas y los bancos centrales. Esto hace que seamos una de las regiones con mayor con mayor número de países de forma proporcional que genera este tipo de instrumentos. Y esto también responde a un recorrido que tiene la región con acuerdos intergubernamentales en los que los cuidados han quedado en el centro de una agenda común, y por supuesto la medición de los cuidados hace parte de esta agenda. Entonces aquí vemos un recorrido de los compromisos que han sido acordados por los países en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que es una conferencia que se realiza desde 1977 y en las últimas décadas es organizado cada 3 años. La organizamos desde la CEPAL y desde hace algunos años también en la Alianza Corona Mujeres, y allí precisamente los países acuerdan una hoja de ruta para tener una agenda común hacia la igualdad de género. Y en esta infografía vemos un resumen de lo que se ha acordado progresivamente, y vemos como un refinamiento también en lo que se ha acordado en materia de las mediciones sobre los cuidados. Entonces vemos, por ejemplo, que en 1944 el acuerdo dice de forma general recopilar información sobre el valor del trabajo no remunerado. Esto se va complejizando un poco más hasta que en 2010 se acuerda puntualmente la valorización social y el reconocimiento del valor económico del cuidado en las cuentas nacionales, para en 2013, en el Consenso de Santo Domingo, pasar a acordar la creación de cuentas satélites, para las cuales precisamente las encuestas de uso del tiempo son uno de los insumos fundamentales por su nivel de detalle. Luego, la estrategia de Montevideo da un marco general sobre cómo los sistemas de información deben ser sensibles e integrados para consolidar estadísticas, para hacer visibles las desigualdades de género. Y ya en los últimos 2 acuerdos tenemos la contabilización de los efectos multiplicadores de la economía del cuidado y la producción de información georreferenciada sobre demanda y oferta de cuidados. Y a su vez, esta conferencia regional sobre la mujer ha estado en sinergia con los acuerdos del órgano intergubernamental que tenemos en la región sobre los acuerdos en estadísticas, que es la Conferencia Estadística de las Américas, y precisamente la experiencia acumulada de los países en la implementación de encuestas de uso del tiempo ha permitido que se generen algunos estándares regionales que han sido adoptados por la Conferencia Estadística de las Américas y también reconocidos en la Conferencia Regional sobre la Mujer,
que permiten justamente contar con estos lineamientos comunes en la región para el avance en las encuestas de uso del tiempo. Entonces, uno de ellos es la Cautal, que es una clasificación de actividades de trabajo propia de la región, adaptada a algunos contextos de la región que va más allá del lineamiento internacional ICATUS, y que varios países de la región han utilizado y que fue adoptado en 2015. Y posteriormente, en 2021, fue adoptada la Guía Metodológica sobre las mediciones de uso del tiempo en América Latina y el Caribe, que tiene un compendio general, un diagnóstico general de lo que había desarrollado la región hasta ese momento y de recomendaciones sobre cómo ejecutar estos proyectos estadísticos en cada una de las fases de su proceso de producción. Por supuesto, el INE ha hecho también parte históricamente del grupo de trabajo que ha generado estos estándares. Es un grupo de trabajo que ha contado con la coordinación del INEGI de México a lo largo de los años, desde 2007 aproximadamente. Bueno, y acá entramos con algunos de los resultados principales y un poco estas gráficas que muestran los más recientes reportes de la región para el indicador ODS 541, que ahora Martín entrará mucho más en detalle sobre la riqueza de resultados de la última encuesta en Chile, que detalla mucho más este resultado, pero aquí podemos ver que es muy buena noticia que después de aproximadamente 10 años, Chile ya pueda contar con su dato actualizado para este indicador. Que mide la proporción del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado según sexo. Y lo que vemos es que alrededor de una quinta o una cuarta parte del tiempo de las mujeres se dedica a este tipo de trabajo, mientras que en el caso de los hombres es aproximadamente la 10ª parte en la región. Esto es importante mencionarlo, a pesar de que tenemos un lineamiento regional y un instrumento común que se puede replicar en los países que fue publicado en la Guía Metodológica de Uso del Tiempo. Cada país, de todas maneras, hace una adaptación del instrumento de recolección a su contexto particular y de acuerdo con las necesidades de sus sistemas de cuidados. Así que los instrumentos no son estrictamente comparables, por eso en estas gráficas ustedes no van a encontrar un promedio regional y hay que compararlos con precaución. No obstante, lo que vemos es una tendencia común en estas proporciones de la que les estaba hablando. Y bueno, otro indicador que es un aporte de la región al contexto del monitoreo regional es el de carga total de trabajo, que también ha sido uno de los resultados que el INE incluyó en su publicación oficial, de la que participamos en enero de este año, y es esta que visibiliza el promedio de horas semanales dedicadas tanto a trabajo remunerado como a trabajo no remunerado. Lo que permite ver que, aunque hay una relativa como sincronía o que son similares los tiempos totales de trabajo entre hombres y mujeres, hay una concentración mayor de los hombres en horas dedicadas al trabajo remunerado y una concentración mayor de las mujeres en horas al trabajo no remunerado, lo cual nos muestra que la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado no ha sido acompañada con la misma velocidad por una corresponsabilidad del trabajo no remunerado al interior de los hogares. Y precisamente nos va a mostrar que aunque las mujeres estemos trabajando un número de horas similar que los hombres, en ocasiones mayor, esto no se ve reflejado en el acceso a recursos económicos, a ingresos propios, a horas de trabajo pago que redunden en el ejercicio de mayor autonomía económica para las mujeres. Bueno, y aquí voy a pasar rápidamente por algunas desagregaciones que se pueden hacer con algunos instrumentos en la región. Por ejemplo, es un patrón común que la presencia de niñas y niños menores de 5 años muestra sistemáticamente en la mayoría de países para los que generamos esta desagregación. Que se representa alrededor de 50 horas de trabajo no remunerado para las mujeres a la semana cuando hay presencia de infantes, mientras que para los hombres no hay una gran diferencia en la mayoría de los casos en el número de horas de trabajo no remunerado a la semana cuando se hace esta desagregación por presencia de niños y niñas en el hogar.
lo cual precisamente muestra que la región todavía tiene un trecho de recorrer para la corresponsabilidad en el cuidado de niñas y niños. Por otro lado, bueno, aquí vemos también uno de los principales resultados de las encuestas de uso del tiempo, que es la consolidación de cuentas satélites de economía del cuidado, en donde combinando los resultados detallados de las encuestas de uso del tiempo sobre trabajo no remunerado y sobre cuáles son los patrones de cada país con respecto al número de horas dedicadas de forma agregada a este trabajo, con otra información de las cuentas nacionales, y así se puede calcular a cuánto equivale como porcentaje del PIB este número de horas de trabajo de forma agregada si esas horas estuvieran pagas. Y esto nos permite concluir que alrededor de una quinta parte del Producto Interno, que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado equivale alrededor de una quinta parte del Producto Interno Bruto de los países, lo cual quiere decir que es un sector que aporta a la economía mucho más que otros sectores que sí son contabilizados dentro del sistema de cuentas nacionales. Y bueno, no todos estos ejercicios de valorización son producidos con estadísticas oficiales, algunos son ejercicios desde la academia, pero hay 5 países que sí han publicado cuentas satélites de economía del cuidado, y estas cuentas también reportan que alrededor del 74% de este trabajo o de este valor es aportado por las mujeres. Y quisiera mencionar, ya para ir cerrando esta apertura, que precisamente el mandato de contabilizar o de reconocer este trabajo a nivel de cuentas satélite viene de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, en el que alrededor de 150 países acordaron medir cuantitativamente el trabajo no remunerado, que no se incluye en el sistema de cuentas nacionales, digamos, regular, y trata de mejorar los métodos para que se analice su valor y se indique con exactitud en cuentas satélites u otras cuentas oficiales. Entonces, justamente este año estamos conmemorando 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así que ha sido un momento para revisar los avances en la publicación de estas cuentas satélites, cuyo objetivo último es que las sociedades reconozcan el enorme tamaño de este sector económico y el enorme valor para el sostenimiento de la vida y las economías. Y bueno, en esta presentación que les quedará disponible hay otro tipo de indicadores que algunos países han generado, por ejemplo, los de pobreza de tiempo, que permiten combinar este conteo de horas con la disponibilidad de ingreso en los hogares para pagar por servicios de cuidado, y es una medida un poco sobre calidad de vida de algunos hogares. Lo que vemos es que las mujeres en las edades entre 30 y 45 años y también cuando están trabajando en la ocupación en el mercado laboral tienen un alto nivel de pobreza de tiempo, y en eso también, por supuesto, influyen la presencia de niñas y niños, si ustedes van a estas publicaciones de manera detallada. Esto es como otro aprovechamiento que se puede hacer aparte con la información de las encuestas de uso del tiempo. Y bueno, esto es un ejemplo de un visor que se tiene en Colombia, que es un visor muy sencillo, que permite a la gente poner cuántas horas dedica, por ejemplo, a barrer o a lavar, y estimar cuánto le pagarían por eso en el mercado, también para reconocer este valor al interior de los hogares y promover un poco el cambio cultural. Y quisiera cerrar con esta diapositiva sobre los desafíos de las encuestas de uso del tiempo, que son reconocidas también en la guía metodológica que elaboraron los países y que fue publicada en 2021. El primero es la institucionalización de estas encuestas. No siempre estas encuestas tienen presupuesto sostenible, no siempre hacen parte del calendario regular de los institutos de estadística, así que es positivo que en algunos países de la región tenemos cierta periodicidad. Es muy positivo que Chile, que además va a la vanguardia y es un instituto líder en la región, esté actualizando esta medición, que permite además obtener el panorama post-pandemia, y que actualizó su formulario también en conversaciones con otros países de la región, lo cual hace que incorpore lecciones aprendidas también en ese sentido. También es necesario, por supuesto, como en todos los proyectos estadísticos, perfeccionar los instrumentos de recolección de datos, mejorar la cobertura, los marcos conceptuales, la comparabilidad. Estas encuestas siempre se encuentran con demandas que las invitan a ir más allá, como ir a lo rural, que requiere unas adaptaciones particulares porque el trabajo no remunerado tiene sus particularidades a nivel rural, por ejemplo.
También permitir las desagregaciones necesarias para atender a las necesidades de los sistemas de cuidado en las distintas situaciones socioeconómicas y territorios, fortalecer las alianzas interinstitucionales entre organismos productores y usuarios, que en esto vimos que el INE hizo un gran esfuerzo por recoger las necesidades y por establecer este instrumento de forma coordinada con los ministerios competentes para las políticas de igualdad. Fortalecer las capacidades de las personas en cargos de toma de decisión para el uso de información sobre el uso del tiempo, que es una información que en su codificación tiene sus complejidades, que no es como otras encuestas de hogares porque tiene manejo de tiempos y de algunas particularidades metodológicas, y promover el uso de la información para guiar la implementación de las políticas públicas, y para esto es muy útil precisamente programar diálogos y también generar instrumentos de divulgación en formatos flexibles para distintas audiencias. Gracias y paso la palabra de vuelta. Muchas gracias, Karen, por este detallado panorama a nivel regional en relación al uso y producción de estas encuestas. Sin más, dejo con ustedes a Martín Venegas, quien es parte del equipo del INE a cargo del levantamiento de la encuesta del uso del tiempo, para que nos presente los resultados y las principales innovaciones metodológicas de esta nueva versión. Adelante, Martín. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación, por favor? Se ve perfecto. Perfectamente. ¿Se ve perfecto? Súper. Bueno, muchas gracias, Karen, por el contexto. De mi parte, voy a estar viendo lo que tiene que ver con dos grandes aspectos de la ENUD, que tiene que ver con los resultados y las innovaciones metodológicas. Está en el mismo título de la presentación. Y en primer lugar va a ser una suerte de resumen de la síntesis de resultados que presentamos en enero, y por otro lado profundizar en ciertas innovaciones metodológicas en distintos ámbitos, principalmente en el cuestionario. Ahora, antes de entrar propiamente tal a los resultados, me gustaría dar unas características principales de la NUT, refrescar algunos conceptos, partiendo por lo que es el objetivo general, nunca está de más recordarlo, que era obtener información de cómo las personas de 12 años o más utilizan su tiempo en torno a los distintos tipos de trabajo, así como también de actividades personales. Ahora, también recordar algunos conceptos importantes que nos van a ser de bastante utilidad en la medida que vayamos avanzando en la presentación. El primero son las tasas de participación, los cuales se entienden como la proporción de personas de una población que declara realizar determinada actividad. Por ejemplo, la proporción de personas que declara cocinar en un periodo de referencia específico. Segundo, tenemos los tiempos promedios, que se definen como el promedio de horas diarias que destinan quienes declaran tiempo en determinada actividad. Entonces, por ejemplo, sería el promedio de horas que destinan las personas a cocinar entre la subpoblación que cocina en un periodo de referencia específico. Y también es bueno recordar los periodos de referencia, que en el caso de la segunda NUT tenemos dos. Por un lado tenemos el día de semana, entendido como semana laboral de lunes a viernes, y también el día de fin de semana, sábado y domingo. Y un constructo bastante importante al momento de entender los resultados, que es una suerte de síntesis de lo realizado en día de semana y fin de semana, que es el día tipo, que en términos más técnicos corresponde a un promedio ponderado de los tiempos destinados a cierta actividad en día de semana y fin de semana. Entonces, habiendo repasado estos conceptos, voy a ir directamente a los resultados, partiendo por la carga global de trabajo. Karen ya mencionaba respecto a este concepto, que al final es una forma de sintetizar y de englobar el tiempo dedicado a ambos tipos de trabajo, tanto el trabajo en la ocupación como el trabajo no remunerado. En el caso de la segunda NUT, lo que vimos fue que las mujeres tenían una mayor carga global de trabajo que los hombres, por 1 hora y un poco más aproximadamente, y lo que más llama la atención es que al momento de desagregar esta distribución de tiempo por los tipos de trabajo, vemos que en las mujeres hay un mayor balance en términos de distribución de los tipos de trabajo, en comparación a los hombres, que dedican mucho menos tiempo de su carga global de trabajo al trabajo no remunerado, con un 29,4% en comparación al 44% que destinan las mujeres. Ahora, en términos del trabajo en la ocupación, también es relevante o
Es relevante poder comparar con la versión 2015. Sabemos que siempre hay que tener una salvaguarda por varias diferencias metodológicas que vamos a estar viendo más adelante en la presentación. De todos modos, podemos observar en indicadores más agregados, como lo es el tiempo destinado al trabajo en la ocupación, que en lo que respecta a tasas de participación no hubo un gran cambio. De hecho, no hay diferencias estadísticamente significativas, más si hay algunos cambios, una diferencia de aproximadamente media hora en lo que respecta al tiempo destinado al trabajo en la ocupación entre el 2015 y el 2023, siendo menor. Es decir, el tiempo destinado al trabajo en la ocupación 2023 fue menor al 2015. Y si desagregamos esto por sexo, vemos esta comparación 2015-2023 entre hombre y mujer, vemos que esta disminución se da tanto en hombres como en mujeres. Ahora, uno podría hacer el mismo ejercicio en lo que respecta al trabajo no remunerado, comparar 2015 con 2023, y aquí vemos una tendencia bastante similar en términos de que no se observan grandes diferencias en las tasas de participación, y en cuanto al tiempo, también se observa una diferencia de aproximadamente media hora, en donde el tiempo destinado al trabajo no remunerado el año 2023 es menor al año 2015. Ahora, lo interesante es que cuando uno desagrega por sexo esta comparación, vemos que en realidad el principal aporte a esta disminución se da en las mujeres más que en los hombres. Aquí vemos que mientras que los hombres destinan en promedio 8 minutos más al trabajo no remunerado en 2023, las mujeres disminuyeron casi 1 hora a este tipo de actividades. Ahora también es bueno recordar que el trabajo no remunerado es un concepto bastante amplio que engloba distintos tipos de trabajo no remunerado, y uno podría hacer un zoom en algunos de estos, como por ejemplo el trabajo doméstico no remunerado. Aquí hay un cruce que es bastante interesante, que nos muestra la proporción de hombres y mujeres que participan en distintas actividades del trabajo doméstico no remunerado, y en general vemos que hay un cierto balance entre la distribución de hombres y mujeres en los distintos tipos de actividades, a excepción de un par de actividades que están bastante marcadas, podríamos decir, por cierta carga de género. Primero tenemos el mantenimiento y reparaciones menores en el hogar, la cual tiene una mayor proporción de hombres que participan en esta actividad, cerca de un 80%. Y por otro lado, tenemos la limpieza de ropa y calzado, donde tenemos más de un 60% de participación de parte de las mujeres. Entonces, resalta este balance general, pero que todavía hay algunas actividades que siguen teniendo un fuerte componente de género, por un lado algunas más masculinizadas, por otro lado algunas más feminizadas. Y también podríamos hacer un zoom en otro componente del trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidados no remunerados, y mostrar este cruce que también siempre es bastante interesante de ver, el cual ve o analiza los tiempos promedios destinados al trabajo de cuidados por sexo y también por el ciclo de vida del hogar. Entendido como la presencia de hijos o hijas de determinadas edades. Lo primero que resalta es que en hogares con hijos de 0 a 5 años, los tiempos de cuidado se disparan, siendo las mujeres quienes se llevan esta mayor carga, con casi 2 horas más en comparación a los hombres, y que si bien el tiempo en términos absolutos va disminuyendo en la medida que los hijos van creciendo, vemos que independiente de esto, siempre son las mujeres quienes destinan más tiempo al trabajo de cuidados no remunerados. Entonces, solo por dar algunos resultados principales de lo que acabo de mostrar, las mujeres tienen una mayor carga global de trabajo, destinando casi la mitad de esta al trabajo no remunerado, y también al comparar los indicadores de trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado entre 2015 y 2023, vimos que habían diferencias aproximadamente de media hora, donde en 2023 vemos un tiempo menor, pero que destaca que en el trabajo no remunerado este tiempo menor se debe principalmente a una disminución de parte de las mujeres. Entonces, habiendo presentado este resumen de la síntesis de resultados, vamos a ver algunas innovaciones metodológicas que tuvo la segunda NUT respecto a su primera versión, partiendo por lo que es el modo de recolección de información. Aquí, por ser bastante directo, el resumen es que se hizo un tránsito de lo que en la literatura se conoce como PAPI a lo que se conoce como CAPI. Estas son siglas que se utilizan para
representar distintos modos de recolección de información, donde PAPI refiere a entrevistas cara a cara por medio de lápiz y papel, y CAPI refiere a entrevistas cara a cara por medio de algún dispositivo de captura de información, ya sea, por ejemplo, una tablet o un smartphone. Ahora, este tránsito tiene algunas ventajas a priori, que son principalmente el poder ahorrarse parte del proceso que va entre el registro de información y el contar con una primera versión de un set de datos, que es justamente el proceso de digitación. Es decir, el tomar los cuestionarios físicos y que un equipo experto digite los datos en una plataforma de la cual luego se puede sacar un set de datos que vaya a los posteriores procesos del procesamiento de datos. Sin embargo, en CAPI, esta parte de la digitación no es necesaria, ya que el registro de información se hace directamente en una plataforma de la cual luego se puede obtener una primera versión del set de datos, que en el caso del INE se utilizó la plataforma Service Solutions, que es del Banco Mundial. Ahora, CAPI tiene algunas ventajas, por ejemplo, este ahorro implica una mejora de la eficiencia de los tiempos y los recursos humanos, pero también tiene una ventaja en términos de la reducción de los errores no muestrales. Y esto se da principalmente por la implementación directa de ciertos filtros y validaciones al momento del registro de la información. Es decir, todo el set de reglas de validación que antes estaba incorporado en el proceso de digitación, ahora lo está en el proceso del registro de información, dicho de manera simple, en las tablets directamente. Entonces, de esta manera, ante cualquier eventualidad de ingresar información inconsistente, puede saltar alertas, por ejemplo, y abordarse inmediatamente en el proceso de la entrevista. Ahora, este tránsito no fue solamente en base, la decisión no se tomó solamente en base a ciertas ventajas teóricas, sino que fue basada en evidencia. Desde parte de la institución se hizo una prueba piloto, la cual se aplicó entre marzo y mayo del 2023, que tuvo un diseño experimental, donde el grupo de tratamiento fueron entrevistas aplicadas en CAPI, y el grupo de control fueron entrevistas aplicadas en PAPI, y en general vimos que había evidencia para elegir CAPI por sobre PAPI, en tanto las entrevistas en tablet CAPI tenían una menor duración, así también, y probablemente lo más importante del diseño experimental, es que no existían diferencias en las estimaciones principales según el modo de recolección, y este resultado también se sustentaba en tanto el balance entre los grupos experimentales era correcto, y también vimos en cuanto a reglas de validación que CAPI presentaba una menor cantidad de errores de validación, justamente por lo que les comentaba anteriormente, ya que la implementación de este set de reglas es mucho más directo y mucho más abordable al momento de la entrevista. Entonces, habiendo presentado esto, ahora me voy a pasar a ciertas modificaciones e incorporaciones de módulos en los cuestionarios, ya sea el cuestionario del hogar o ya sea el cuestionario sobre uso del tiempo. Y partiendo por la medición de ciertos aspectos relevantes del cuestionario del hogar, como lo son la ocupación y los ingresos del trabajo. Aquí tomamos directamente la experiencia y la forma de medición de dos productos estrella del INE, que son la Encuesta Nacional sobre la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Suplementaria de Ingresos. Aquí lo que se realizó fue un set de preguntas un poco más reducido para que se pudiera implementar en la encuesta sobre uso del tiempo, pero que de todos modos permitiera generar, por un lado, las principales clasificaciones de ocupación y por otro lado, que permitiera medir los ingresos del trabajo de distintos perfiles. Otro cambio importante fue la modificación del módulo de trabajos de cuidado y en concreto una diferencia al momento de preguntar sobre actividades relacionadas al trabajo de cuidado. Y esto se explican tanto en la primera versión de la encuesta, las preguntas sobre cuidado se hacían respecto a distintas subpoblaciones, las cuales estaban separadas principalmente en términos de tramos etarios. Sin embargo, en la segunda NUT, las preguntas se hacen, o mejor dicho, permiten identificar de manera concreta a los integrantes del hogar y cuánto tiempo se dedicó a cada integrante. Esto es mucho más claro si vemos el cuestionario propiamente tal. Aquí yo tengo un ejemplo arriba de la 2015 y abajo de la versión 2023 de la NUT, de una actividad en particular que es dar de comer o amamantar. Vemos arriba lo que está marcado subrayado en rojo, que esta pregunta en particular se hacía para una subpoblación de 0 a 4 años y luego se repetía para las siguientes subpoblaciones. Así se preguntaba dar de comer, amamantar a una subpoblación de 0 a 4, luego de 5 a 14 y así.
En cambio, en la segunda NUT podemos tener una medición mucho más precisa de los tiempos dedicados, en la medida que si las personas informantes señalan realizar la actividad, podemos preguntar a quiénes en concreto se realizó la actividad y podemos registrar el tiempo destinado a cada integrante del hogar. Y en el caso que, por las dinámicas de la actividad o del cuidado de esa persona, no haya sido posible separar los tiempos por cada integrante, es que también se podía reportar de manera conjunta. Otro cambio que no es tanto una modificación directa al módulo de trabajos de cuidados, pero sí tiene un gran impacto en él, fue un avance conceptual entre lo que se entiende como la situación de discapacidad y la situación de dependencia funcional. Esto va en línea con varios estudios de la literatura de cuidado que han ido cambiando el foco de la idea de discapacidad, en tanto se argumenta que no necesariamente una situación de discapacidad está o necesita de un cuidado permanente, y por ende se ha ido avanzando hacia una conceptualización de la dependencia, donde se entiende que debido a cierto carácter permanente de la persona sujeta de cuidado, es que justamente requiere de cuidados para la realización de sus actividades diarias. Entonces, la ENUT 2015 permitía clasificar a la población en situación de discapacidad, pero la ENUT 2023 permite ir un poco más allá y clasificar con mayor precisión a las personas que por definición necesitan de cuidados para realizar sus actividades diarias. Y bueno, esto es solamente una diapositiva para mostrar cuál es la pregunta en concreto que nos permite hacer esta clasificación, este cambio conceptual, que es la pregunta D8 del módulo D del cuestionario del hogar. Otra innovación metodológica de la segunda NUT tiene que ver con la incorporación del módulo experimental de simultaneidad. Sabemos que en las estadísticas sobre uso del tiempo, la simultaneidad es un desafío. Simultaneidad entendido como la realización de dos actividades o más en el mismo lapso de tiempo, por ejemplo, cocinar y limpiar la cocina. Y lo que se hizo en la segunda NUT fue proponer un módulo experimental, el cual tenía dos secciones. Por un lado, tenemos una sección en donde se intenta indagar sobre la simultaneidad respecto a actividades en particular. Lo que está en pantalla es la simultaneidad respecto a la actividad de dar de comer a un integrante del hogar. Entonces se pregunta si es que se realizó alguna actividad simultánea a esta, cuál fue esa otra actividad simultánea, para quién o quién la realizó, por cuánto tiempo la realizó y a cuál dedicó mayor atención. Y en cambio, la segunda sección era un poco más abierta en el sentido de que los informantes, las personas informantes, podían reportar el par de actividades que hayan realizado de manera simultánea en el periodo de referencia que les haya tocado. Y seguían la misma lógica. Se preguntaba por el par de actividades, luego para quién o quiénes se realizó en el caso que haya sido de cuidado, el tiempo y a cuál le dedicó mayor atención. Ahora, nosotros teníamos un set de 64 actividades que podían ser reportadas en el módulo de simultaneidad. Aquí solo dejo una diapositiva de las primeras 16, que tienen que ver con distintas actividades de trabajo doméstico, cuidados personales, etc. Y ya para ir cerrando, también una de las innovaciones metodológicas de la segunda NUT tuvo que ver con lineamientos de calidad. Es decir, que el producto estadístico se adhiriera a ciertos lineamientos o estándares que la institución fue desarrollando a través del tiempo, especialmente para que ciertos aspectos comunes entre el producto estadístico se aborden y se midan de la misma manera. Y uno de estos ejemplos es la nacionalidad, que derechamente se incorporaron preguntas para medir la nacionalidad. Y por otro lado, también hay un cambio de enfoque en la medición de los pueblos originarios, en donde en un 2023 se prioriza la consideración de la persona entrevistada respecto a su pertenencia a un pueblo originario. Y esto es más que nada porque con el fraseo de la versión 2015 se hacía alusión explícitamente a la ley, lo cual podía llevar a que ciertas personas que no estuvieran inscritas formalmente no reportaran su pertenencia a un pueblo originario. Por ende, la pregunta en la NUT 2023 es mucho más abierta, en términos de se considera perteneciente a. Y también tenemos la inclusión del estándar de sexo, género y orientación sexual, el cual se publicó en 2022 de parte del INE y propone justamente un set de preguntas para capturar todos estos conceptos. El sexo, género, también la identificación trans a la izquierda, que son preguntas que se incorporan al cuestionario del hogar
respondidas por un informante idóneo. Y a la derecha, preguntas sobre orientación sexual, la cual se incluye en el cuestionario sobre uso del tiempo y se pregunta directamente al informante directo de manera privada. Acá también les dejo las definiciones de los principales conceptos que toma el estándar. No las voy a leer acá, pero se los dejo en la diapositiva en el caso que después quieran profundizarlo. Y también aquí el link directo al documento del estándar. Entonces, solo por dar una síntesis muy general, tuvimos, en términos de innovaciones metodológicas, tuvimos una adopción de CAPI, de medios electrónicos para la captura de información, como modo de recolección, y también variados ajustes en los cuestionarios para una mejor medición de aspectos relevantes, ya sea de ocupación, de cuidado, de simultaneidad, etc. Y ahora sí, para cerrar, comentarles que de la mano a la publicación en enero, hubieron hartos productos de lanzamiento, las bases de datos, los manuales de uso de base de datos, documentos metodológicos, etc. Y acá está el link al micrositio, donde pueden ver todos estos documentos. Y también comentar que el trabajo, la segunda NUT, no ha acabado, todavía queda mucho por hacer, mucho por profundizar, y eso también va de la mano con charlas sobre uso de las bases de datos, presentación sobre algunas temáticas un poco más específicas, y también un informe de calidad que se está desarrollando durante el presente año. Así que le agradezco su atención y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a Martín por la detallada presentación y por el buen uso del tiempo para hacernos la misma. Tenemos varias preguntas que nos llegaron a través del formulario de inscripción y Karen, si te parece, me gustaría dar inicio con una que llegó relacionada a cuál es la situación de Chile respecto a otros países de la región y puntualmente nos preguntan si los resultados presentados por Martín hace unos minutos son comparables con los resultados de otros países de la región, un poquito teniendo en cuenta el contexto que nos diste al inicio. Y en caso de que esto sea así, ¿cuáles crees tú que podrían ser algunas prácticas o buenas prácticas que podrían adoptarse en el país teniendo en cuenta la experiencia de otros países, como por ejemplo México, que tiene también una larga trayectoria en esta materia? Gracias por la pregunta. Pues como lo mencionaba en la presentación, los resultados no son estrictamente comparables porque los instrumentos de recolección tienen diferencias entre sí. Particularmente por eso, las formas de preguntar difieren, también en ocasiones las actividades incluidas difieren, pero luego en los procesamientos que nosotras hacemos en el repositorio del Observatorio de Igualdad de Género, hacemos una armonización en función de la causal de la clasificación de actividades para que los rubros generales sean lo más comparable posible. Y lo que vemos es que las tendencias son muy similares en la mayoría de rubros en los países de la región. Hay algo particular que está sucediendo en Chile y que también sucede en otros países como Uruguay, y es un ritmo del envejecimiento acelerado, también como resultado de disminuciones de las tasas de fecundidad. Entonces, esto también genera un mayor interés, por ejemplo, o un mayor potencial de los instrumentos de recolección para analizar sobre cómo están siendo las prácticas de transformación de cuidado, de transformación de las necesidades de cuidado al interior de los hogares, cómo los hogares se están adaptando para el cuidado de la población de personas mayores que está en crecimiento. Y esto es algo que viene pasando en toda la región, pero que en algunos países está sucediendo más rápido, y Chile es uno de ellos. Así que justo este concepto sobre dependencia mencionaba Martín en su presentación va a ser muy útil para estas perspectivas de análisis. Hay otros resultados interesantes, por ejemplo, que nos llama la atención, es que, por ejemplo, en México, el tiempo de suministro de alimentos nos da muy grande con respecto a los otros países, lo cual no sabemos si es también por falta de comparabilidad estricta, pero también sabemos que justamente México es un país que tiene una cultura como alrededor de la comida, que es bien sobresaliente.
Así que suceden algunas cosas así. Creo que también es muy interesante, por ejemplo, comparar los tiempos de desplazamientos entre ciudades y en los resultados también de, del- de- de esta publicación de Chile. Hay algunos resultados interesantes entre regiones que nos permiten comparar tiempos de cuidados y a esto también se podría añadir otros aspectos como tiempos de transporte. Por ahí me quedo. Muy bien, muchas gracias, Karen. Martín, para ti nos llegó la siguiente pregunta. ¿Cómo aporta este instrumento de la ENUD en el análisis del bienestar y sus diferencias según los distintos grupos relevantes como género, discapacidad y etnia? Súper. Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Yo al menos pensaría que se puede responder de dos maneras más concretas, pensando como en lo técnico. Por un lado, nosotros medimos el bienestar subjetivo de manera directa. De hecho, tenemos un módulo de bienestar subjetivo en el cuestionario sobre uso del tiempo, que tiene indicadores sobre pobreza de tiempo, sobre sobrecarga de los cuidadores. Entonces, ahí hay una medición concreta en la cual se puede profundizar y que está aportando directamente a la medición del bienestar. Y otra respuesta, que capaz es un poco más indirecta, pero de todos modos sumamente relevante, es que recordemos que en términos conceptuales el uso del tiempo al final también es un proxy del bienestar y de la calidad de vida de las personas. Entonces al final el hecho mismo de hacer análisis sobre uso del tiempo a través de distintos grupos, ya sea género, situación de discapacidad, etcétera, ya es un avance a entender mejor la calidad de vida y el bienestar de las personas. Muchas gracias. Tenemos otra para ti, Martín, también respecto al tema del módulo de simultaneidad que mencionaste, y es cuál es el tratamiento que se le dará a este módulo de simultaneidad y si es que tienen pensado utilizar los datos para realizar cálculos de cuentas satélite de trabajo no remunerado en Chile. Y esa también es una muy buena pregunta. Bueno, como mencioné en la presentación, el módulo de simultaneidad es un módulo experimental, entonces aún nosotros lo aplicamos, eh, es pionero, no es el primero, pero es pionero en la región el hecho de intentar abordar la simultaneidad en términos de un listado de actividades. Sabemos que un diario usualmente permite abordar mejor esta situación, un listado no tanto, entonces este es nuestro primer intento como oficina de estadísticas de abordar esto, y bajo ese mismo contexto es que aún queda mucho trabajo por hacer. De hecho, el hecho de ver cómo utilizamos la información recopilada por el módulo experimental de simultaneidad es una línea de trabajo de parte del equipo técnico durante el año. Y sí, diría que está más enfocada a ver cómo es que se puede mejorar la calidad de los datos, por ejemplo, para no sobreestimar tiempos, que sabemos que es una posibilidad con los listados de actividades, pero al menos no está en discusión por ahora el hecho de incorporarla como parte de ejercicios de valorización. Quién sabe, después en un futuro sí, pero al menos por ahora no. Muy bien. Estamos un poquito en el tiempo. Vamos a hacer una última pregunta que nos llega y es, ¿cuáles son los errores de validación que se mantenían al aplicar el cuestionario con CAPI? Eso es una pregunta mucho más técnica. Bueno, el detalle está en la prueba piloto. Si alguien está interesado, se puede hacer la solicitud por transparencia para ver los detalles. Pero a grandes rasgos, las reglas de validación se separan en dos tipos. Uno son reglas de validación de primer nivel, que tiene que ver con que los filtros de las preguntas se vayan siguiendo adecuadamente. Pero tiene que ver con validaciones de segundo nivel, y es que ciertas inconsistencias lógicas no se den. Por ejemplo, que una persona de 8 años no declare estar estudiando educación universitaria, por dar un ejemplo. Y generalmente la incorporación de reglas de evaluación en CAPI funciona muy bien para las validaciones de primer nivel y para las de segundo nivel también, pero la diferencia ahí es que el funcionamiento o como la herramienta que uno tiene ahí son alertas. Entonces, si uno registra información inconsistente, de alguna manera, da una alerta, la cual permite abordarla en la situación de entrevista. Pero de todos modos, se puede guardar esa entrevista con la información inconsistente. Entonces, en algunos momentos quedaron algunos errores de validación relacionados a
no recuerdo el detalle, pero relacionado a variaciones de segundo nivel al final, de información que es necesario revisar. Pero sí se destaca que el hecho de, en lo que respecta como a los saltos y los flujos de las preguntas, la elección de CAPI por sobre PAPI es sin duda mejor y un aporte a la calidad de los datos. Muy bien, muchas gracias. Martín, vamos a hacer una pregunta, Karen, aprovechando que te tenemos el día de hoy y que ustedes, digamos, tienen mucho más conocimiento de la situación a nivel regional. Paulina nos pregunta en el chat que tú mencionaste en tu presentación como un desafío el promover alianzas para el uso de datos con otros organismos privados, públicos y de la sociedad civil, sobre todo en el caso de estos datos tan importantes. ¿Tienes alguna experiencia de algún otro país que haya avanzado en estas alianzas que nos pudieras compartir? Claro, pues en general es recomendable que desde cuando se están listando las necesidades para actualizar los formularios en este tipo de proyectos estadísticos estén involucradas justamente las instituciones o las organizaciones que tienen un trabajo previo en el estudio de estos temas para poder estudiar la incorporación de estas necesidades. Entonces, en general, se organizan mesas técnicas al principio de los procesos, en donde las instituciones ponen sobre la mesa sus deseos y luego precisamente se establecen instancias de priorización para construir los cuestionarios y los demás instrumentos durante el proceso. Entonces, por ejemplo, en México, que además la encuesta de uso del tiempo fue declarada como un bien de interés nacional. Hay una mesa de la que hacen parte instituciones territoriales y también previamente el Instituto Nacional de las Mujeres, que ahora se ha convertido en Secretaría Nacional de las Mujeres, en donde con miras a la creación o la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados, se ponen sobre la mesa las actualizaciones de este formulario. En México, este proceso es cada 5 años. Este formulario se crea se implementa cada 5 años. Así que el proceso se tiene que repetir cada 5 años. En general, digamos, un poco el reto también en este tipo de alianzas es que las instituciones usuarias estén implicadas desde el principio para que luego también puedan asumir con detalle todo el nivel de riqueza que esta información puede entregar, que no siempre está en el boletín principal o que no siempre las personas que están encargadas dentro de las instituciones del diseño de política pública tienen como las herramientas para entrar con nivel de detalle a los microdatos. Por esto siempre se recomienda que las instituciones hagan estas alianzas desde el principio para que las necesidades de información estén cabalmente incluidas en todo el proceso y luego también las instituciones usuarias estén un poco empoderadas con la información. Muy bien, Karen, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en tiempo, así que vamos cerrando esta primera conferencia técnica, no sin antes agradecerle a las casi 100 personas que estuvieron conectadas acompañándonos el día de hoy y también a Martín y a todo el equipo que han trabajado durante muchos meses en el levantamiento y la preparación de estos resultados. Los dejamos además desde ya invitados a nuestra próxima conferencia del mes de marzo, en donde estaremos presentando y conversando con ustedes respecto a los indicadores de calidad en el uso de registro administrativo. Así que prontamente estarán recibiendo la invitación y los invitamos a acompañarnos en esa nueva edición. Que tengan todos un muy buen viernes y nos vemos en marzo. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde.